Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuidados con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. En este camino que está recorriendo San Mateo, en este discurso de las bienaventuranzas, el discurso de la montaña, vemos primero un detalle, ¿no? Y es que Dios escoge para hablar a su pueblo, para hablarnos a cada uno de nosotros, durante la Biblia, en muchas ocasiones, la montaña, para hablar con los hombres. Y yo creo que nosotros tenemos que sacar de ahí una conclusión. Y es que para nosotros poder escuchar a Dios no podemos escucharlo desde el valle, porque Él está en la montaña. Tenemos que subir. Tenemos que tener esa actitud, de querer ascender, ¿no? Entre paréntesis. Sin embargo, Dios no habla a las mujeres en la montaña, sino que si investigamos en la Biblia, Dios baja a las mujeres al valle para hablar con ellas. Cierro el paréntesis porque eso no quería decirlo. Pero bueno, con los hombres sí, es en la montaña. Entonces pues tenemos esa actitud de tenemos que ir subiendo para ir entendiendo a Dios nuestro Señor. Y una de las cosas que nos dice en ese vivir el estilo de nuestro Señor Jesucristo, vivir el estilo de Dios, vivir el estilo del cristiano, es que tenemos que ser coherentes, tenemos que ser auténticos. Aquí nos habla nuestro Señor Jesucristo de ese árbol bueno da frutos buenos. Y lo que hay en nuestro corazón es lo que hablamos con nuestras obras. Porque lo que podemos hablar nosotros son muchas cosas. Y muchas veces nosotros en un mundo que pues sabe tan bien hablar, podemos decir cosas muy bonitas. Pero esas cosas bonitas después se tienen que corroborar, se tienen que autentificar con mi vida. Cuando uno da cursos de primera comunión, habla con los papás de la primera comunión, ves como muchos de ellos están sumamente ilusionados por que sus hijos vayan a la primera comunión. Pero una cosa de las que les digo es, qué bueno que tu hijo vaya a hacer la primera comunión. ¿Y eso es por qué? Porque le dices que Jesús es muy importante en tu vida. Y eso se lo estás diciendo con tu boca, con tus palabras. Pero tú vas a misa todos los domingos, tú vas a cumplir esos mandamientos, ese mandamiento de ir a misa todos los domingos, santificar las fiestas. ¿Para qué? Pues para recibir a Jesús. Santificamos las fiestas porque queremos recibir a Jesús. Bueno, entonces está muy bien que tu hijo quiera recibir a Jesús, pero tú se lo vas a decir con tu vida, porque con tu vida es cómo se lo vas a demostrar, ¿no? Ay, no tengo muchas cosas que hacer, este domingo está muy complicado, y entonces, pues nada, nos quedamos en casa. Ok, muy bien, puede estar complicado y puede ser que a lo mejor no te haya dado tiempo de ir a misa, pero le estás diciendo por una parte que es muy importante Dios, que es muy importante pues seguir sus mandamientos, pero por otra, tengo muchas cosas que hacer. ¿Qué es lo que va a aprender esa persona? Pues que lo importante no es lo que estás diciendo, sino lo que está haciendo. Eso es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo aquí. Por sus frutos los conoceréis. ¿Quieres ser una persona de oración?
te tengo que ver rezar. Si no te veo rezar, ¿cómo sé que eres una persona de oración? Hombre, no digo que seas así como estos fanáticos, ¿no? Que se ponen en medio de la plaza y empiezan a gritar y quién sabe qué tantas cosas. No, pero te tengo que ver. Tengo que ver. Es que es para mí muy importante, pues, es que tenemos que ser solidarios, tenemos que ser justos, tenemos que respetar a todas las personas, ¿no? Este gobierno que maltrata a la gente y tal y cual. A ver cómo tratas tú a tus empleados, a ver cómo tratas tú al que te abre la puerta, a ver cómo tratas tú cuando vas a comprar al dependiente. Ahí es donde yo voy a ver. Y el estilo de Jesús es ese. Tenemos que luchar. Claro que nos dejamos vencer por el diablillo y somos incoherentes. Bueno, puede ser que seamos incoherentes, pero yo creo en la misericordia de Dios. Lloro, me arrodillo, voy a la iglesia, pido perdón. Entonces estoy viendo que también, pues, eres humilde, ¿no? ¿Por qué? No somos el ombligo de Tanzar, ni la uña pequeña de Chita, sino que somos humildes, nos equivocamos y pedimos perdón. Y ese pedir perdón también es parte de nuestra vida cristiana. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Cada uno vive lo que tiene en el corazón. Por eso tenemos que cuidar en el corazón, por eso tenemos que formarnos, por eso tenemos que conocer qué es lo que Dios nuestro Señor me pide, y después no solamente conocerlo, no solamente saberlo, sino vivirlo. Y eso pues muchas veces cuesta, porque esas actitudes tienen que pues pedir ayuda de Dios, tenemos que esforzarnos, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Por eso, en esta primera lectura, cuando nuestro Señor Jesucristo se presentó a Abraham, el padre nuestro padre del pueblo judío, del pueblo cristiano, ¿no? Ese encuentro de Dios para que a través de Abraham se formase un pueblo, una imagen de lo que iba a ser la iglesia. Dios nuestro Señor habla con él y dice la lectura, dice que Abraham creyó lo que el Señor le decía, creyó en lo que él le decía y vivió lo que él le decía. ¿Y qué es lo que vivió Abraham? Salir de su tierra, salir de sus seguridades, salir de su confort, salir de esa zona de tranquilidad para ir al encuentro del Señor, para ir a donde Dios quería llevar a Abraham. Y fue el padre de un gran pueblo, fue el padre de la iglesia. Y muchas veces las cosas no las conseguimos a la primera y tenemos que volverlas a luchar. Recuerdo que cuando el Papa Juan Pablo II fue a esa peregrinación en el nuevo milenio que estaba comenzando y fue por todo lo que era la Tierra Santa, los lugares del encuentro de Dios con el hombre, hubo algunos lugares a los que no pudo ir. Uno de ellos a la tierra de Abraham, donde había tenido, hoy vemos en el Evangelio, este encuentro Dios con Abraham. Y el Papa Juan Pablo II, con toda su capacidad, no lo consiguió. ¿Quién lo consiguió? Ahora el Papa Francisco, que fue a la tierra de Abraham en su último viaje. Dios nuestro Señor no se cansa de ir detrás de nosotros. Abramos nuestro corazón a lo que Dios nuestro Señor nos está pidiendo y vivamos eso que Dios nuestro Señor nos está pidiendo. Que así sea.